Hola, buenas tardes, o buenos días a todos. Bueno, estamos comenzando la clase. No sé si va a poder contactar, perdonar, a alguno de vuestros compañeros. Y bueno, mientras tanto, voy a ir aprovechando para cargar la presentación. Antes de, como siempre, pues recordaros, pues bueno, estamos en la etapa ya casi más del Ecuador de la asignatura. Ya habéis presentado la actividad 2 que no me ha dado tiempo a corregirla o a verla, pero en breve pues trabajaré sobre ella y os haré lógicamente el feedback y tendremos nuestra sesión en tiempo y forma para la corrección. Y hoy, pues como siempre, bueno, veo ahora que está conectado Raúl. Hola Raúl, buenas tardes. Y como siempre, pues bueno, vamos a dividir la clase de hoy, que es un poco terminar con un segmento, que es terminar con el mundo de los futuros, y ya empezamos y damos lugar al tema de las opciones como el segundo instrumento derivado que más profundidad vamos a trabajar. Y antes de todo ello, pues como siempre, todas las semanas, un breve o mini repaso de actualidad, ¿no? Pues de nuevo, semana relativamente, en términos generales, relativamente tranquila, excepto posiblemente en la parte larga de tipos de interés, en las partes de curva, tanto en Japón como en Estados Unidos, que hemos visto un deterioro importante. De nuevo, sobrevuela el miedo, pues esa crisis de deuda posible que puede haber en un determinado, a esas dificultades, a esa petición o tipos de interés más elevados o premios para poder colocar dinero en el rendimiento de los bonos. Así es, Raúl. Y bueno, pues de nuevo, pues vuelve junto a las negociaciones que hay del presupuesto americano, las diferentes políticas fiscales, etcétera. Pero en este caso, el terremoto, entre comillas, o el mercado está focalizado mucho en el mercado de bonos japoneses. Es un mercado relevante, es un mercado importante, muy focalizado en el mercado local, pero con un volumen relativo. Y bueno, pues ese sería un poco el único punto distorsionante que no aparece, como digamos, generalmente en todos los titulares, ¿no? Por lo demás, los mercados de renta variable están relativamente estables, no podemos decir mucho más allá de eso. De hecho, el S&P prácticamente ha hecho una V espectacular, que lo ha dejado a cero prácticamente en el año después de tener pérdidas considerables. Y la bolsa europea, pues que llegó pues, antes de ponerse a cero negativo, pues ha vuelto a retornos en torno al 12%. Sigue entre el 12 y el 14% y algunos índices europeos el 20%. Sigue esa distorsión que parece que viene para quedarse de que los activos en dólares, pues bueno, después de unos años excelentes, pues parece que van a tener una tregua, que no lo van a hacer tan bien o lo van a hacer peor que otros mercados. Y bueno, pues en términos generales no vemos nada que nos sorprenda. A nivel geopolítico seguimos las mismas situaciones, a nivel de negociaciones este break de 90 días de nuevo a negociar, es decir, el entorno sigue siendo similar y lo único pues hemos logrado una cierta estabilidad, incluso diría después de mucha volatilidad de aburrimiento, ¿no? De aburrimiento o de sosiego, ¿no? Y eso muchas veces también es bueno pues para replantear dónde estamos, hacia dónde queremos ir y cuál es nuestra estrategia a seguir, ¿vale? Con lo cual, desde ese punto de vista, pocas noticias de actualidad que hayan cambiado o que hayan modificado cualquier aspecto relevante, excepto esta que os comentabas, de nuevo, el tensionamiento de la parte larga de las curvas de tipos de interés, sobre todo especialmente en Japón y en Estados Unidos. Estados Unidos en 30 años está a 5,10, en Japón pues está en torno al 3,20, algo que no veíamos en Japón desde hace muchísimos años, ¿vale? Bueno, eso es en términos generales. Antes de empezar la clase, no sé si Raúl, Julián, queréis comentar algo alguna duda que tengáis sobre la asignatura, algo que os inquiete. Como siempre, podemos aprovechar este pequeño introducción si la tenéis. Si no, pues lógicamente paso a desarrollar el. Vale, bueno, si quieres preguntarla, aunque te adelanto que si es muy concreta, te adelanto que más adelante tendremos una sesión específica de examen donde os explicaré perfectamente cómo es. Pero si es una pregunta que puedo responderte rápido, encantado de hacerla. Si no, si quieres tomar la palabra o escribírmela por el chat antes de empezar. Mejor más adelante. Vale, no te preocupes, Julián, lo que creas, conveniente, no hay ningún problema. Ya te digo, en unas sesiones no sé cuándo cae, en junio, no sé qué semana,
solemos tener una clase que se llama de preparación de examen, donde os explico pues un poco pues, los cuidados que hay que tener, qué tipo de preguntas, aunque yo os he ido guiando un poco cómo van a ser los exámenes que vais a realizar. Todos ellos son prácticos, es verdad que son cálculos muy sencillos, interpretación de información y muchas de las cosas o hay mucha parte de lo que vemos a lo largo o que pregunto constantemente durante la clase, ¿no? Es decir, esa consecución de análisis, riesgo, situación, qué posición o qué debo realizar. ¿Vale? Eso es un poco la analítica. Pasa algo, un cliente me plantea una situación, me pide, imaginaos, realizar una cobertura o una inversión y yo tengo que ver qué activo subyacente y cuál es su riesgo y con eso saber qué tomar, qué decisión tomar en futuros y ahora más adelante en opciones. ¿Vale? Eso es algo que iremos viendo, pero tranquilos que vais a tener ejemplos de los mismos y vais a ir con muchísima seguridad al examen, que seguro que sale fenomenal, ¿vale? Es verdad que la actividad 2 es una actividad, pues, me ha parecido similar o parecido, también lo tendremos en el examen. Pero tranquilos que tendremos esa sesión, Julián, no te preocupes, ¿vale? Bueno, voy a compartir pantalla. No, espera, estaba equivocado. Otra cosa que no, que. Un segundito, me he liado. No sé por qué me falta. No, no, aquí está. Perdonad. Equivocado de pantalla. Otra vez, también. A ver, un segundito. Está bloqueado esto. Un segundito, perdonad. Un segundito. Tengo problemas para. Ahora. Vaya. A ver si puedo acceder a la vuestra. Ahora. Vale, perdonad. No sé qué lío me he montado de pantallas. Perdonad un segundito. Voy a ver si puedo ya definitivamente compartir. Listo. Ya no sé dónde estoy. Aquí, ya está. Vale, ya veis la presentación. Si me podéis confirmar porque he tenido un poco de lío. Perdonadme. No sé qué he hecho hoy. Que me he liado. Estoy en otro ordenador, en otra sala y se me ha complicado la situación. Bueno, hoy nos tocaba abordar el tema de futuros de materias primas, ¿vale? Y que es un poco el último mercado que nos queda de materias primas y luego ya nos introduciremos en el mundo de las opciones, que como os he dicho ya es un cambio radical de producto, de instrumento derivado utilizado y que tiene unas connotaciones también muy diferentes, pero que también es un producto cada vez más utilizado tanto a nivel de gestión patrimonial, a nivel de inversión y a la hora de gestionar los riesgos o incluso también hacer hedge, lo que son coberturas o inversiones realizadas, ¿vale? Con lo cual es un instrumento muy utilizado, hace años seguía siendo excesivamente conceptualmente pues, ligado a los profesionales y cada vez pues, va habiendo clientes con un grado de sofisticación pues, más elevado que les gusta utilizar estos instrumentos tanto como para invertir como para cubrir riesgos que puedan tener en sus activos financieros o no financieros. ¿Vale? Recordad, como siempre, el derivado, lo que hay detrás es un activo subyacente y eso no podemos olvidarlo y eso creo que es relevante tanto ahora
como en un futuro cuando vayan surgiendo nuevos activos subyacentes, ¿vale? Es importante, con lo cual el derivado solamente, recordar ya por terminar, ya sea el punto que sea, tiene un activo subyacente detrás y dos cosas. Aplaza la operación a un plazo determinado, meses, días, semanas, años, etcétera. Eso tiene un coste o una financiación y tiene que ver en función del activo subyacente si genera pagos, cupones o cualquier otro tipo de coste durante la vida, cómo imputas o cómo afecta esas características propias al activo subyacente en un forward o en un futuro, ¿vale? Es decir, tenemos un instrumento hoy y valoramos a una fecha determinada solamente desde el punto de vista financiero, y para eso tenemos en cuenta los tipos de interés y todo aquello que suceda en ese plazo, en ese activo financiero, si paga cupones, si paga dividendos, si tiene un coste de almacenaje, claro, todo eso entra en los flujos de esa operación y luego finalmente pues el apalancamiento, que será esas garantías. Eso, pero realmente es como digamos, en su palabra dice, un derivado de un activo subyacente. Y como tal, lo importante es conocer muy bien cómo funciona el activo subyacente para poder de esa manera desplegar todas las posibilidades en el derivado y utilizando las herramientas o características propias del derivado. Ya sea los futuros que terminamos de ver hoy o a partir de ahora las opciones que serán el nuevo instrumento derivado que veamos, ¿vale? Pero que os quede claro, no tengáis miedo nunca al uso de derivados, sino también conocer muy bien inicialmente el activo subyacente que hay detrás y las características o especificaciones concretas de cada futuro o cada opción. Eso es lo más relevante, ¿vale? Tanto ahora como en un futuro, que seguramente hay nuevos activos que van a surgir, ¿vale? Bueno, el tema de materias primas como tal, pues bueno, pues he puesto las materias primas, pues he puesto muchas. Aquí, pues hoy he sacado de Investing para que veáis pues, que son productos, en este caso creo que este es el maíz, me parece, mercado cerrado, este es maíz, sí, este es el maíz, son futuros de maíz, ¿vale? Y observamos, pues bueno, futuros de maíz de Estados Unidos, aquí lo tenéis, ¿vale? Y observamos, pues, pues la evolución que ha tenido pues desde el año 75, etcétera, pero vemos que desde el año pues, 2005 y especialmente el 2020, etcétera, tenemos picos de volatilidad, ¿vale? Tenemos fluctuaciones importantes que llegamos a pasar pues de 300 a 800, 750, ¿vale? Con lo cual, bueno, el maíz tiene pues, un comercio, como digamos, internacional importante y observamos de nuevo pues, que son volátiles, ¿vale? Es decir, recordar que parte de las características de un activo subyacente para que sea susceptible de tener instrumentos derivados es, primero, que se comercie o que tenga una utilidad financiera intensiva en el mundo, es decir, que sea un producto contratado o comercializado de manera intensiva a nivel global o a nivel local, que fuera extraordinario en una zona geográfica relevante, como puede ser Estados Unidos, China, Europa, cualquier zona geográfica relevante y adicional que tenga una cierta, no solamente volatilidad, incertidumbre en la formación de precios. Aquí lo podemos ver históricamente. Si cojo carne de cerdo, que fijaros para materias primas, pues también tenemos, porque no solamente son energías ni metales, también son granos, son productos perecederos. Es decir, ¿qué pasa? Que van surgiendo necesidades en función, va aumentando la volatilidad y la necesidad de coberturas en determinados mercados. La carne de cerdo, que tiene un volumen a nivel global agregado relevante, pues todos aquellos que operan, y no de una manera especulativa, sino que operan con este producto, ya sean productores o distribuidores de la misma, necesitan una cierta seguridad en sus negocios para tener un cierto precio de estabilidad. Por lo cual observamos también un producto relativamente volátil, un producto difícil de predecir y que dependerá lógicamente de demandas, ofertas, shock, etcétera. Pero yo como productor o como distribuidor de este producto puedo saber gestionar un poco el coste o cómo voy a poder venderlo teniendo en cuenta el uso de los derivados, lo cual acota perfectamente mi negocio, ¿vale? Olvidaros de esa visión creada que hay ligada al mundo de los derivados, al número de la especulación, porque realmente eso está más ligado al apalancamiento, en efecto, que tiene un apalancamiento y hay que saber gestionarlo. Pero realmente el uso que se hace de manera intensiva, tanto en los fondos como en la gestión de carteras, como a nivel patrimonial, como en las corporaciones, como en las industrias, se utiliza de manera de hedge. Con lo cual, si todos vosotros, si vais a ir destinados tanto a gestionar patrimonio, a banca de inversión, a gestión de un corporate, un asesoramiento a unas entidades determinadas
financieras o no financieras. ¿Vale? Van a tener riesgos de mercado seguro, de tipo de interés, seguro, de tipo de cambio, posibles y comercializar. Y luego habrá que ver qué negocios son y qué materias primas son intensivas o qué producen para ver si podemos ayudar en la gestión eficiente de los diferentes picos o riesgos que esa materia prima genere. ¿Vale? Con lo cual es muy relevante, tiene un abanico de posibilidades muy importante y lógicamente el poder guiar a nuestros clientes, de poder ayudar financieramente, pues es de un valor relevante porque permite, como siempre hemos dicho, que las empresas sean sostenibles y viables en el tiempo, al igual que nuestros clientes patrimonialmente puedan protegerse de riesgos o de situaciones pues complicadas de mercado. Por lo cual, es algo que vais a utilizar seguro si os dedicáis a esto. O sea, el mundo de los derivados ya viene para quedarse, ya está implementado, ya está a día de hoy prácticamente. Y lo único que nos obliga es a tener un poquito más de formación y detectar cuáles son sus características básicas y principales para poder implementar. Por eso digo que aprovechemos porque es verdad que es un instrumento muy utilizado. También, en este caso he puesto futuros de cacao, ¿vale? Pues fijaos también a partir del 2024 el crecimiento exponencial y aquí hemos tenido movimientos relevantes, prácticamente llegó a 10.000, luego hasta 5.000, es decir, tenemos una volatilidad en este mercado, un mercado que tiene pues, mucho comercio exterior entre países emergentes, Brasil, entre pues, India, Estados Unidos, Europa, etcétera, pues lógicamente pues tenemos productos con cierta volatilidad, pero lo bueno es que el conjunto de materias primas aborda o, como digamos, se van creando cada vez más productos en función de las necesidades de los agentes económicos y nos permite mucho mejor gestionar estos riesgos, cosa que algo antes era prácticamente imposible. ¿Vale? Como todo, y esto es un calco exactamente igual. Futuros son materias primas, commodities. Subyacente real, ¿qué podemos hacer? Podemos especular, pero voy a bajar esto un punto. Podemos especular, podemos hacer cobertura o podemos hacer arbitraje. Recordar que nosotros ya prácticamente el arbitraje, pues decíamos que es muy difícil, que esto no exista. ¿Cuándo va a existir? Pues en nuevos productos, y además yo tengo que tener una capacidad de inversión relevante, muy rápida, con lo cual pues nos va a exigir estar en un banco de inversión, una mesa y pues por pocos puntos obtener un desajuste de mercado. Nuestras funciones principales, las que vienen para quedarse cualquier, son estos. Especular, yo le llamo más invertir, utilizar los derivados para poder invertir en activos determinados y utilizar y beneficiarme de su apalancamiento siempre y cuando sepa gestionarlo. Y por otro lado, como el gran uso es las coberturas o los llamamos hedge que hacemos del riesgo que tenemos asociado. Características de los mercados, igual, mercados organizados y liquidación, aquí sí que hay también mucha diferencia, tanto sea por diferencias de precios como por entrega física. En las commodities generalmente hay muchísimo producto y mucha descripción donde hay una entrega física de los barriles, de las toneladas, de los diferentes productos que has ido contratando y entregando en tiempo. Es decir, va ligado el precio como la entrega. Y eso tiene una serie de características que vamos a ver, ¿vale? Es decir, no solamente es cómo negocio el precio, sino también la entrega física de la misma. ¿Y qué vamos a gestionar? Pues riesgos diferentes, la subida y bajada de precios. ¿Cuáles son nuestros riesgos? En función, ya hemos visto que son volátiles, eso lo tenemos claro, estos productos son volátiles y tienen riesgos diferentes, va a depender de múltiples factores. Yo no sabría deciros por qué va a subir o bajar el precio del cacao, o tampoco sabría deciros por qué va a subir o bajar el precio de la soja, ¿no? Por ejemplo. Pero sí que pasa que los productores o los distribuidores sí que tienen unos máximos y unos mínimos en los cuales no es que vayan a especular, sino en los cuales su negocio es viable o no. Si yo necesito producir un determinado producto, necesito como materia prima, pues imaginaros la soja, y para que sea viable mi producto tengo que comprarla, por decir algo, a $10, pues claro, todo lo que esté por debajo de $10 a mí me supone el poder hacer coberturas para que mi negocio sea viable. El riesgo que yo tengo es que esa soja llegue a 20, $25, yo pueda repercutir una parte del precio a los clientes, pero no sea viable mi proceso productivo para competir en el mundo. ¿Vale? Con lo cual esto es muy importante, ¿vale? Yo creo que la gestión activa y en muchas compañías de este tipo de operativa es relevante para la viabilidad y sobre todo para la operatividad financiera de la misma. ¿Qué estrategias vamos a tener? No cambiamos mucho. ¿Vale? Aquí vamos a tener la tipología del activo subyacente, los productos agrícolas, ganaderos, metales, como siempre, CME Group,
Y en Investing también tenéis en tiempo real pues todos los precios de los activos. No sé si ahora puedo compartir, un segundo a ver si me deja. Quiero compartir porque estaba viendo también otra, dentro de Investing una de las posibilidades. Perdona. A ver si lo puedo compartir con vosotros. A ver si me deja. Vamos a ver. Entiendo que estáis viendo la página de Investing ahora. ¿Vale? Si yo voy a mercado, bueno, siempre sabéis que aquí arriba eh, es una página que no es de pago. Eh, Vamos a ponerlo en español, para que sea más fácil. Ya tendremos la información traducida directamente al español con un clic. Pero yo lo que quería ver, fijaros en los mercados de... Ay, perdón, está constantemente chato. De materias primas, ¿vale? Y fijaros todos los que hay. Metales, materia prima, tenemos el oro, pero bueno, tenemos metales, granos, energía, perecederos, carnes, bueno, y especificaciones de futuros, ¿no? Si nos vamos a algunos típicos como, pues bueno, veamos el oro, ¿no? Que está muy demandado ahora. Y claro, aquí podemos tener analíticas de precios, pero yo quería enseñaros hoy, que también va vuestro análisis, para aquellos que os gusten los mercados. Estaba viendo hoy en Investing, que el gran hace tiempo, pero lo han perfilado muy bien. Para aquellos que queráis, tenéis una herramienta gratuita. Si os vais aquí dentro, aquí viene pues un poco el mercado del oro, ¿no? En tiempo real, datos de derivados en tiempo real, un poco el general, la información histórica, instrumentos relacionados, en este típico foro. Aquí vamos a poder tener abajo el de especificaciones. ¿Vale? El vencimiento lo tenéis aquí, el vencimiento, el valor de un punto. Siempre vais a tener mucha información. Yo siempre, como siempre hemos dicho, yo siempre me iría a la fuente oficial. Pero quería enseñaros esta modalidad que he visto hoy, que es gráfico interactivo. Si vais a gráficos, gráficos interactivos, os manda a otra. Me parece la dos. O sea, pero, bueno, no sé si me estáis viendo, oyendo. Pero a ver si sale. Es verdad que a lo mejor hacer el uso de Internet a la vez con la plataforma, pues a lo mejor no va a ir del todo. Espero que me estéis oyendo bien y si no, ahora ya corto este uso porque veo que está consumiendo muchos datos de Internet y a lo mejor no es suficiente. A ver si carga. A ver. Bueno, no está cargando. Yo lo estaba mirando justo antes de entrar y ahora mismo no está cargado. ¿Vale? Bueno, pero lo que decía, que si veis el gráfico interactivo os va a permitir una herramienta muy potente de análisis técnico o una herramienta para que podáis trastear en series históricas, ver cómo ha evolucionado un año determinado, en periodos, calcular medias, etcétera. Muy cercano a lo que muchos de los inversores o aquellos gestores más avanzados en técnicas de trading utilizan, ¿vale? Con lo cual os va a ayudar muchísimo, ¿vale? Perdonad que no funciona muy bien cuando me conecto a Internet a la vez que tenemos el Zoom abierto y es complicado, ¿no? O por lo menos ahora mismo parece que no está yendo muy bien la conexión a Internet. Bueno, pues aquí siempre nosotros vamos a ir a la fuente oficial para ver, pero recordar, solamente tengo dos opciones en derivados, comprar o vender en futuros, quiero decir, ¿no? Y entonces en este caso el activo subyacente en este caso tiene una relación directa, por lo cual nos va a ayudar mucho esta relación directa es totalmente diferente a la relación que teníamos con el bono. Es decir, aquí si el precio del activo subyacente quiero hacer una apuesta o necesito una cobertura de que el precio va a subir, yo voy a comprar futuros. Si yo mi riesgo es que ese activo subyacente baje, porque soy un vendedor, imaginaos un país pues, exportador de petróleo, pues lógicamente si cuando el petróleo está a 70, $80, pues le interesa, o a 100, interesa hacer coberturas para asegurarse que lo va a vender a ese precio. A él su riesgo, ¿cuál es? Que el precio del petróleo baja.
En cambio, hay otros componentes o otros agentes económicos que, por el contrario, su riesgo es que el precio del petróleo subiese. Pues ese, ¿cuál es su riesgo? Pues lógicamente cubrir la subida del mismo. Es decir, tenemos que identificar, como siempre, nuestro cliente. En el caso de coberturas, ¿qué riesgo tiene? Y en este caso tiene una relación directa, es muy sencillo. Que el riesgo es que suba, yo tengo que comprar futuros. Que el riesgo es que baje, yo tengo que vender futuros. ¿Vale? A nivel de inversión, exactamente igual. Que yo quiero hacer una apuesta porque esta materia prima va a subir, porque va a estar muy demandada, compro futuros. Que quiero hacer una inversión pensando que está sobrevalorada esta materia prima, que va a haber una menor demanda de la misma porque la economía mundial o esa materia prima en concreto se va a desfasar porque hay otras alternativas. Puedo vender futuros. ¿Vale? Para aprovecharme de la caída del precio, ¿vale? Lógicamente, una vez tomada la decisión, tanto de hedge como de inversión, tendré que ir de nuevo a ese escenario de liquidación diaria para poder de esa forma seguir manteniendo los margin call adecuados para que no me cierren la posición, ¿vale? Por lo cual, el mercado de materias primas es directo y muy sencillo, ¿vale? Bueno, recordad que las ventajas que tiene un mercado organizado es un mercado organizado, una cámara, como bien decíamos, siempre hemos tratado que hay mercados organizados y los mercados no organizados son aquellos que hay un acuerdo bilateral. Recordad que las ventajas que esos mercados organizados, donde las materias primas, de manera pues, general, todos ellos cotizan en diferentes cámaras, CME Group, o sea, Chicago Mercantile Exchange, en Live, están abriendo mercados también en Singapur para determinados, lógicamente, materiales o materias muy sensibles para el mercado oriental. ¿Vale? Eliminas el riesgo de contrapartida, ¿vale? La transparencia, tienes los precios en la cámara, en un mercado, ¿vale? No tienes que pedir una cotización a un banco determinado o a tu cliente y tienes precio y liquidez, lo cual lo que te permite un fácil uso y acceso a lo mismo. Y esto es fundamental. El desarrollo de esas cámaras nos ha permitido que de manera muy sencilla, nosotros lo podemos a través de una página de internet, pero a través de cualquier broker, y alguno de vosotros me habéis comentado brokers diferentes que a lo mejor estáis siguiendo o utilizando, ¿vale? Para vuestras inversiones o para vuestra gestión, etcétera. Observáis cómo todos estos productos están delante de vosotros, ¿no? Y muchas veces es conocerlos, ¿no? Pero el tener una cámara nos facilita su contratación y el conocimiento y la descripción, lógicamente, nos permite medir nuestra inversión o nuestra cobertura, ¿vale? Las liquidaciones puede haber por diferencias, sería lo que se llama matching, o por la entrega o venta del bien físico. Muchas de ellas van a tener esa entrega. ¿Dónde vamos a ver eso? Como siempre, siempre en el aspecto oficial del contrato. Recordad, como profesionales, y lo habéis hecho en el ejercicio 1 de la actividad 1 muy bien, no nos podemos guiar ni por lo que diga Google, ni por lo que diga la IA, etcétera. Nosotros necesitamos la versión oficial realmente del compromiso o de las especificaciones técnicas de ese contrato, ¿vale? Porque ahí es donde van a venir la fecha de vencimiento, el nominal que contrato, la garantía que me solicitan de apertura o no, que viene ahí, o la que me implique el broker, ¿vale? Y sobre todo si es de entrega física o no, ¿vale? Eso es fundamental, ¿vale? Porque de esa forma sé el activo o realmente el riesgo que yo estoy corriendo a la hora de contratar ese derivado final. Es de mucha utilidad para el productor de materia prima, como ya hemos dicho, y para aquellos negocios muy dependientes del precio de alguna materia prima. Esto yo creo que es algo que hemos hablado siempre, porque es un sector que me parece muy complicado de gestionar financieramente, ¿no? Pues el ejemplo de aviación. Aviación me refiero a compañías aéreas. Compañías aéreas siempre me ha parecido un negocio que hay muchísimas, no sé lo rentables que son o no, porque realmente tampoco creo que sean grandes negocios, porque realmente mueven muchísima masa, con mucho riesgo, lógicamente, y con márgenes muy pequeñitos. En la competencia lo que nos ha obligado es que a los márgenes que existen hoy en día en la venta de billetes pues estén muy acotados, ¿no? Y eso al final, pues lógicamente, pues redunda en ir a un mercado de volumen, con lo cual cuando tú vas a un mercado de volumen y con poca, como digamos, poco margen o poco spread o poco diferencial, el tema es que como se te escape cualquier variable dentro de ese margen, tienes un problema para seguir siendo rentable, ¿no? Y la aviación en ese sentido, siempre me lo habéis oído hablar, es un sector en el cual el 60-70% de su coste, de la parte de costes, es
van relacionados con el consumo de combustibles para los aviones. Es decir, supone básicamente en la parte negativa, en la parte de restar uno de los ingresos del coste, algo tan volátil como es el precio del petróleo, porque son destilados o derivados del petróleo lo que utilizan en aviación. Con lo cual, por un lado, tienes ese riesgo de algo muy volátil, por lo cual hay que gestionar no solamente las proyecciones que tienes de consumo a lo largo de un año, de dos o tres, sino también la gestión del precio del petróleo. ¿Vale? Posiblemente tú tendrás en tu compañía financiera, habrás hecho unos estudios que tú puedes soportar ese coste o lo asume el volumen pues hasta un precio determinado, un margen, tú produces con un margen determinado y con unos costes determinados y cualquier variación por encima de unos niveles pues ya supone un problema. Por lo cual, las compañías son muy intensivas en realizar coberturas sobre el precio del petróleo, porque claro, si el precio del petróleo sube de manera desproporcionada, el coste de comprar esa mercancía, que para ellos es un coste en su proceso productivo, se encarece y el margen reduce a no ser que puedan trasladar ese coste a los precios. Cuando es de manera general, pues bueno, podrán trasladarlo, ¿vale? Es decir, si sube el precio del petróleo, pueden decir, oye, todos han subido porque los costes han subido. Vale, perfecto. Pues aquí entraría la segunda derivada de mi preocupación. Claro, no es lo mismo el coste en dólares para una compañía americana que para una compañía europea. ¿Por qué? Porque tienes el riesgo de divisa. Y todo el mundo, con lo cual las compañías que no son americanas o que trabajan en términos dólares de la aviación, tienen doble riesgo. Por un lado, la del precio del petróleo, que supone un coste elevado, y segundo, la evolución de su divisa respecto al dólar, ya que el precio del petróleo o los barriles de petróleo o el consumo de petróleo lo tienes que pagar en dólares. ¿Vale? Fijaros qué dos riesgos tan financieros y de mercado tan relevantes con la volatilidad que ellos generan como para que no tener departamentos concretos que gestionen estos riesgos. Y así es, las grandes compañías, no las pequeñas, las grandes compañías tienen en sus departamentos financieros, en sus departamentos de tesorería, profesionales que se dedican o a contratar con asesores, como podéis ser vosotros, o que les van a asesorar, o contratar ellos directamente por sus conocimientos este tipo de instrumentos para la gestión activa de los riesgos que tienen. ¿Vale? Y esto es fundamental, porque nos lo vamos a encontrar, pues digo, abrir el abanico y no pensar que solamente es en el mundo de inversión, sino que el saber gestionar los riesgos financieros de mercado utilizando derivados nos abre, como digamos, un abanico tanto de empresas financieras como no financieras muy relevante. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algo que queráis comentarme? ¿No? ¿Todo bien? No tengáis dudas, aunque penséis que... Bueno, veo que no tenéis ningún tipo de duda si no me preguntáis, ¿vale? Y si no, me interrumpís, ¿vale? Aquí hemos visto ese precio del petróleo, que también, como he dicho, pues vemos que es volátil en el paso del tiempo. Fijaros, pues la volatilidad tan relevante que ha ido subidas. Es decir, es muy difícil predecir. Incluso hasta los propios países miembros de la OPEP, etcétera, pues intentan manejar o controlar, aumentando o reduciendo la producción, pero no siempre aciertan. Es muy complejo. Son mercados relativamente complejos, ¿vale? Con lo cual, para un inversor o para un agente económico que no tiene como digamos, ese conocimiento o no es su negocio dedicarse a la especulación o inversión, pues lo normal es que se dedique a hacer gestiones y coberturas de lo mismo. ¿Vale? Aquí tenemos las características de uno de los contratos. A ver, está mirando una cosa, se me salen las especificaciones. No veo. Eh, contrato. Pues fijaros en esta especificación que yo busco, que es de Bloomberg, de una de las fuentes más importantes y relevantes a nivel profesional que se utiliza, pues fijaros, yo veo las fichas de expiración, los cambios, las garantías, etcétera, pero no veo en ningún momento determinado, por lo cual me tendría que ir, como digamos, a las especificaciones para ver si este contrato es de entrega o por diferencias, ¿vale? Tendría que saberlo. Aquí no me vienen estas explicaciones básicas. ¿Vale? No puedo llegar a saber si este contrato es por entregas o
es por diferencia, ¿vale? Con lo cual me tendría que ir a la cámara, averiguarlo, entrar en sus especificaciones, algo que habéis hecho, y ver finalmente si este contrato liquida por diferencias o por entregas, porque, claro, si fuera por entregas, fijaros que como no cierre la operación, el último día me entregan 1000 barriles en el sitio, en el acuerdo, en el puerto de Ámsterdam, en Singapur, etcétera, ¿vale? Claro, para nosotros como inversores sería un problema, a lo mejor para un productor, para un distribuidor de petróleo, lo que quiere realmente es que no solamente asegurarse el precio, sino que le entreguen esos barriles en ese puerto a ese precio que habían fijado, ¿vale? Que es muy diferente en función del agente económico que sea. Pero como siempre, recordar, con independencia de que yo me puedo fiar y puedo conocer que estas especificaciones de Bloomberg son correctas y las de Investing seguramente sean correctas, yo siempre, antes de hacer nada, las especificaciones técnicas, sobre todo en aquellos aspectos en materias primas, muy relevante si son entrega física o son por diferencias. Es un componente relevante. Y podemos encontrarnos la misma materia prima, el mismo contrato o tipología de contrato en una cámara tiene entrega física y en otra por diferencias. Con lo cual, no va ligado al activo subyacente, sino a las condiciones de cada una de las cámaras, que son los mercados donde contratan sus características. ¿Vale? Que os quede eso muy claro, porque va a haber mucha variedad. Y más, en mi opinión, que creo que como el mundo se va a orientalizar, pues van a ir seguir apareciendo más contratos o más futuros y cámaras pues en Singapur, Hong Kong, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y serán muy diferentes a las que hay en CME o muy diferentes también a las que pueda haber en Europa, ¿vale? Aquí también os he buscado para que veáis que en Investing también tenéis esas especificaciones, ¿vale? Tamaño de liquidación. Fijaros, clase, aquí en Investing, en cambio, fijaros cómo me viene muy bien especificado que la clase de liquidación es físico, es decir, este futuro del maíz, ¿vale? Tiene unas características determinadas que su entrega es física, es entrega real, no es financiera, no es un diferencial, ¿vale? Con lo cual este mercado que cotiza en CME tiene las características que su entrega es física, ¿vale? Con lo cual eso es muy importante al conocerlo, porque tiene sus especificaciones y coste de almacenamiento, como ahora vamos a ver, ¿vale? Este sería un poco como digamos, el esquema de un contrato de futuros, donde en la cámara, ¿vale? Tú has acordado un acuerdo entre las partes hoy y en la fecha futura, pues ¿qué va a pasar? El comprador va a mandar dinero al vendedor y la mercancía, ¿vale? Siempre y cuando haya esa entrega física, ¿vale? Pero tú hoy llegas al acuerdo y a una fecha futura ya tienes el acuerdo del precio y si hay entrega física se produciría este movimiento. Dinero por el total de la mercancía que habías pagado y la mercancía entregada en la fecha. Si es por diferencias es solamente un movimiento financiero, ¿vale? No habría esta mercancía, no sería entregada, sino que sería básicamente un traspaso entre comprador y vendedor, más que dinero, sí, que sería dinero por la liquidación positiva o negativa del acuerdo tomado, ¿vale? ¿Eso os queda claro? Eso es importante, eso lo tenéis claro, ¿no? Eso hemos visto en el resto de futuros, entiendo que como este es otro igual, no hay diferencia. Pues queda claro que podemos llegar a vencimiento el último día, no pasar la posición y dejarla vencer, y ese día nos van a liquidar por la diferencia entre el precio de compra que yo pateo, el precio de venta, y el precio de compra o venta que haya en el momento de cierre de esa posición. Y recordar que ese vencimiento, ya lo habéis oído hablar alguna vez, suele ser los terceros viernes de cada trimestre, lo que llaman la hora bruja, etcétera, porque vencen opciones futuros, etcétera, vencen, es decir, que llega a su periodo de liquidación, ¿vale? Eso pasa en marzo, eso pasa en junio, pasa en septiembre y pasa en diciembre. Y es algo que a lo mejor habéis oído hablar, esa famosa hora bruja, que es la hora en la cual a nivel mundial vencen o liquidan muchísimos contratos de futuros de muchísimos activos suyos, ¿vale? Pero quitando todo eso, la clave es entender lo que estamos viendo aquí, el funcionamiento y la toma de decisión. ¿Vale? Los de materia prima, que es muy importante, lo he dicho, respecto a los financieros, realmente debemos tener en cuenta la entrega en lugar físico, ¿vale? En un financiero es una liquidación y aquí nos podemos encontrar que nos van a depositar en tal nave o en tal lugar, el contrato dice X cantidades de una materia prima. Eso es muy importante. Aquí os he puesto diferentes cámaras, no solamente Cebot, Rofex, Comex, LME, Nimex. Estos son diferentes cámaras que contratan
muchísimos de los futuros de materias primas a nivel global. Como entenderéis hoy, las materias primas es algo relevante para los procesos productivos, los desarrollos, etcétera, y que seguramente van a surgir nuevas, como siempre digo, que tendremos que tener en mente, ¿vale? ¿Qué estrategias con futuros? Por un lado, aquí vamos a tener un concepto que introducimos nuevo, que es el riesgo de la base, ¿vale? Y la base en este caso está relacionada con el coste de almacenamiento, coste de transporte, cualquier tema relacionado con la entrega. Es decir, la base de un futuro es, como digamos, el spot, el precio del activo subyacente. Y luego tú tienes el diferencial de tipos de interés o cómo muevo ese flujo a un precio futuro o me lo tengo a valor presente. El riesgo base significa es la alteración en el riesgo del futuro no por la variación del activo subyacente, sino todo aquello que es condicional o a sumar o restar de otro tipo de flujos. Ejemplo muy claro, el coste de almacenamiento o coste de transporte en las materias primas. Si yo contrato un futuro de barriles y que es de entrega física, ¿vale? Y lo contrato hoy a $80 el barril, ¿vale? Y el precio del futuro es a diciembre $85, ¿vale? Perfecto. Yo me he asegurado que voy a comprar tantos barriles a $85 en diciembre. Perfecto. No pasa absolutamente nada. El precio de hoy es 80, ¿vale? Van pasando los días, el precio del spot no cambia. Es 80, ¿vale? Sigue siendo 80. Pero de repente el precio del futuro puede ser que sea 95, 92. Algo está pasando que no afecta debido al precio del activo subyacente. Es lo que se llama riesgo base. ¿Y qué es? Imaginaros cómo ha sucedido un problema en un canal, como el canal de Suez, etcétera, un bloqueo que no sabemos si va a estar un mes o 2 meses cerrado por una avería, o que se ha quedado atascado, que va a encarecer el coste del transporte de esas materias primas, no el precio del petróleo, el coste del transporte. Entonces podemos saber lo que se llama el riesgo de base de ese futuro o de esa estrategia. ¿Vale? Es muy importante también explicar a nuestros clientes que cuando entras en materias primas no solamente tienes ese riesgo del activo subyacente, sino el riesgo de desfase o abastecimiento. Por eso gran diferencia entre liquidación por diferencias o liquidación por transporte o almacenamiento si lo llevan. Lógicamente el riesgo base, cuando no hay entrega física, pues no hay ese riesgo de transporte o almacenamiento, que no va a estar contemplado, pero cuando lo hay, si hay ese movimiento, sí vamos a tener ese riesgo. Y no pasa habitualmente, pero muchas veces sucede y hemos visto problemas en entregas físicas de algún barco, un secuestro o un bloqueo marítimo en una zona determinada muy sensible, etcétera. Y eso afecta a la evolución de los futuros. Y no tiene nada que ver con la activo subyacente, es algo curioso, ¿vale? Y es importante conocerlo. Y es lo que se denomina riesgo base, ¿vale? ¿Alguna duda con este concepto? Que es algo diferente al resto de futuros. Los futuros financieros no habíamos visto esto. ¿Alguno de vosotros tiene experiencia en la contratación o gestión de derivados o futuros en este caso? ¿Habéis trabajado con ello? ¿Los habéis utilizado a nivel de inversión vuestra? No, vale. Es habitual, lo normal es que no hayamos trabajado, a no ser que ya seáis o inversores o tengáis una cultura en ese sentido. Pero, insisto, quitémosle miedo al uso del derivado, conozcamos sus características y aprovechemos sus oportunidades que las tiene, ¿vale? Pero a nivel profesional, ver el campo tan importante que os abre de compañías, sectores, porque riesgos financieros y de mercado hay por todos los lados y el riesgo va a seguir existiendo. El riesgo me refiero en el sentido de probabilidad de un suceso que interfiera en la viabilidad de mi negocio o mi patrimonio. Y si nosotros tenemos instrumentos que nos ayudan a gestionar esas probabilidades o esos riesgos y tengo conocimiento de ellos, tengo un efecto diferenciado relevante respecto a los demás. Y ahí es donde insisto mucho. El tener la base muy clara. No estamos haciéndonos especialistas en derivados. Estamos teniendo la clave, la base, que es fundamental y ya muy diferenciadora respecto al resto de profesionales. Esto es muy importante tenerlo básico. Os lo dije el primer día.
Es importante saber, aquí estamos aprendiendo a montar en bici, la bici de los derivados. Luego cada uno de vosotros decidirá si es de montaña, si es de descenso, si es de carretera, elegirá su modalidad. Pero montar en bici tenemos que saber montar todo, ¿vale? Y eso es diferenciador, ¿vale? Bueno, bueno, las estrategias, bueno, aquí os he enumerado muchas, la evaluación de riesgos, el análisis, ¿qué necesitamos para tomar decisiones? O sea, evaluación de los riesgos es saber qué riesgo tengo en ese activo subyacente y cómo puedo manejar esa cobertura. Ya hemos puesto algún caso concreto, ¿no? Imaginaros también pues, el algodón, ¿no? Que pues, muchas fábricas necesitan algodón pues, para hacer ropa o camisetas o lo que fuese, ¿no? El precio del algodón es volátil en un producto que realmente pues ya tiene poco margen porque se construyen muchas camisetas y solamente el diseño, pero el coste de la camiseta pues tiene que ser monetario. Pues eso también en determinado es saber manejar el precio del algodón o el precio de futuros minerales que vayan incorporándose a las necesidades seguramente pues de la electrificación de los movimientos, como puede ser todo el tema de baterías, etcétera. Seguro que va a haber minerales o componentes pues muy sensibles y que eso van a ser relevantes para poder cubrir esos riesgos, ¿no? Eh, Elegir realización de operación de cobertura. Bueno, esto sería un poco como digamos la estrategia o los pasos a seguir para realizar una estrategia con futuros, ¿vale? Eso sería que es general para todos. Y aquí, pues como siempre, lo hemos dicho muy claro, en futuros es muy, muy, muy sencillo. Algo diferente será en opciones. Si esperamos subida de activo subyacente, que el precio del activo subyacente suba, y si o mi riesgo es que el activo subyacente suba, pues yo tengo que comprar un futuro para cubrirme de qué, o beneficiarme de la subida del precio del activo subyacente y obtener beneficios, o de cubrirme la activa subyacente y el futuro me va a dar, o el derivado me va a dar un resultado positivo que luego minorará el coste de la operación. Siempre lo he dicho, si yo tengo que comprar 1.000 barriles de petróleo en diciembre, yo compro futuros y en diciembre en vez de estar a 80 está a 100, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto voy a pagar yo por los barriles? 100. Nadie me dice que los compre a 80. Pero en cambio yo había hecho una cobertura, ¿vale? Y tenía la posibilidad de comprar X barriles a 80. Y encima era una entrega física, con lo cual ya no tengo que ir al mercado. Voy a ejercer mi derecho de entregar físicamente aquí. Si no fuera físico y fuera financiero, ¿qué va a pasar? Pues bueno, yo voy a tener que ir al mercado y voy a tener un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? De que no me den los barriles. Está claro que aunque yo quiera pagar 100, no me den el número de barriles que hay, porque no haya oferta, tengo un riesgo en ese sentido de reposición, no de precio de mercado, sino de oferta, ¿vale? Pero yo pagaría 100 por esos barriles. ¿Y dónde estaría la diferencia? En que yo tendría un beneficio financiero entre 100 y 80 que había generado por el derivado. Esas son las dos opciones. Si tú me entregas físico yo al precio que yo había adquirido, pues yo lo tengo asignado. Que tú no me lo entregas, yo tengo que ir al mercado a comprarlo. ¿Cómo lo voy a comprar? Al precio de mercado, no lo voy a comprar a 80. Otra cosa es que tengo una garantía o tengo una estructura financiera detrás que me asegura financieramente, me asegura que yo he comprado a 80. Financieramente. Entonces yo tengo ahí un margen financiero, pero no una seguridad del producto. ¿Entendéis este concepto que es relevante y es importante? Porque siempre que haga una cobertura voy a tener una posición que gana y otra que pierde. O el activo subyacente lo compro más caro o más barato, o si lo compro más caro, el derivado, si he hecho bien la cobertura, me va a dar un beneficio. Si por el contrario el activo subyacente ha caído y lo voy a comprar más barato, ¿qué ha pasado? Que el activo, la parte financiera o el derivado me va a dar más. Eso lo tenemos claro conceptualmente, es importante. ¿Vale? ¿Sí o no? Porque si no repetimos o intentamos poner más ejemplos, porque eso es relevante, tener la visión. No, perfecto, claro, perfecto, lo repetimos. ¿Vale? En las materias primas o cuando hacemos, nos vamos a pensar desde el punto de vista de cobertura, no de inversión, porque directamente de inversión es directo, la posición gano o pierdo, de cobertura, imaginaros que yo soy esa compañía aérea que voy a querer cubrir ese precio del petróleo. ¿Vale? Hoy está a 80. ¿Vale? Y yo lo voy a cubrir a 80, ¿vale? El precio de cobertura mío está aquí, es
y ahora vamos a ver qué pasa en el vencimiento, ¿vale? Este es el precio de contratación, el precio de ejercicio, el precio, o sea, más que el precio de contratación del futuro, ¿vale? Y yo tengo la necesidad de comprar, generaros el equivalente a 1000 barriles, que es un contrato, ¿vale? 1000 barriles, y yo me aseguro que voy a pagar 80, ¿vale? Aquí dos cosas, ¿vale? Compra un futuro. Si es de entrega física, ¿vale? Es decir, cumple las características que no solamente compro el precio, sino que me dan esos barriles en el puerto de no sé dónde. Perfecto. Pues llega el vencimiento, imaginaros diciembre del 25, y me dicen, oye, el precio está, me da igual donde esté, a 100. El precio futuro llega en diciembre y el precio está a 100. Vale. ¿Qué va a pasar con ese futuro de entrega física que yo tengo? Me lo van a dar en el puerto que yo había quedado y yo voy a pagar 80 directamente porque yo ya tengo en este contrato de futuros, yo ya tengo por un lado que me asegure el precio y la entrega de esos barriles. ¿Vale? Perfecto. Ese contrato, perfecto. No pasa nada, entrega y el precio 80. Si el contrato no tuviera entrega física, ¿vale? ¿Qué va a pasar al vencimiento? ¿Vale? Yo tengo por un lado una operación financiera en la cual yo he comprado un producto a 80 y hoy vale 100. ¿Vale? Tengo un beneficio de ¿qué? De más 20, ¿no? Sobre 1000 barriles. ¿Vale? Tengo bastante dinero que me he ahorrado. Y dices, bueno, pero esto es financiero, es decir, el futuro me cubre. ¿Pero qué voy a tener que hacer yo ir al mercado? A comprar los barriles. ¿Cómo está hoy? 100. Vale, pues necesito 1000 barriles, o sea, necesito 1000 barriles, que es equivalente a un contrato, y los compro a 100 dólares. Y me los dan a 100 dólares, ¿vale? Con lo cual, realmente la compra mía es a 100. Y por otro lado, obtengo un beneficio de más 20, que es lo mismo que comprar a 80. Pero son diferentes. Ese de entrega física, que me aseguro, y este, en cambio, tengo que asegurar que el mercado me entrega esos 1000 barriles. Imaginaros un shock, una guerra, cualquier cosa, pues que en un momento determinado puede generar inconvenientes en ese lado, ¿vale? ¿Qué pasaría si pasa ese shock cuando tengo este producto? ¿Qué parte del precio subiría que hemos visto hasta ahora? Si tú me dirías, oye, el shock de la guerra es igual para el de entrega física que para el que no, los problemas son los mismos, sí, ya lo sé. Pero ¿qué pasaría con el precio del petróleo? ¿Qué con el precio del futuro? Sería más alto, pero ¿por qué motivo? Lo hemos visto ahora. En animales, ¿cuál sería el motivo? Que el precio del petróleo no sería 100, sería 110. ¿Por qué? ¿Por qué yo voy a liquidar esta diferencia sin entrega física en vez de a 100, que es el precio de mercado, a 110? Vale, esto es por la base, recordar, porque el coste de entrega o almacenamiento o transporte se ha encarecido porque no hay. Y entonces hay una parte de base, se produce un squeeze, es decir, ya no solamente el precio del petróleo, es que encima no te puedo entregar o no te lo puedo servir. Y eso encarece todavía mucho más. Con lo cual el precio del petróleo todavía subiría mucho más por ese riesgo. Ya no solamente por el precio de lo que vale el barril en sí, sino por el coste de almacenamiento o transporte, porque no hay esa posibilidad, porque están bloqueados, porque hay una guerra, hay un COVID, no hay transporte, etcétera. Y el poco que sale es carísimo. Y eso encarece el riesgo de gas. Y eso es lo único que tenemos que entender muy bien de las materias primas, ¿vale? Ese riesgo base provocado por el transporte o almacenamiento, ¿vale? En el caso de las coberturas de caída de los precios, vale, perfecto, Pablo. Pero cualquier duda, machacarlo, porque no es fácil conceptualmente entenderlo, ¿vale? Y en el caso de que yo quiera cubrir un riesgo de la caída del activo subyacente, me pasa exactamente igual. Yo voy a vender futuros porque el riesgo es que caiga ese activo subyacente. Ejemplo más claro, y volvemos al precio del petróleo, ¿vale? Pues sería esos países productores de petróleo que a día de hoy tienen el petróleo, imaginaos, en 80 dólares. Ellos lo producen a 10 dólares, es margen, y no tienen muy claro sobre la viabilidad o no del mismo, si van a poder seguir teniendo si va a haber una caída por falta de demanda, etcétera, y lo que hacen es vender futuros, pues para ir asegurándose que lo que puedan vender lo venden a ese precio, ¿vale? Y por otro lado, también ya son pedidos que tienen, y por otro lado, si hubiera una caída, pues tienen recogido ya por lo menos un beneficio financiero que va a suponer el haberlo vendido a 80 en vez de venderlos al mercado a 40 por el motivo que sea. Recordad que nosotros no aquí buscamos analizar
cuál es el motivo que va a subir o bajar el precio del petróleo. Yo al cliente le puedo argumentar cuáles son mis ideas sobre un activo financiero. Pero realmente el enfoque va mucho más allá de eso, porque realmente nadie tiene la bola mágica para poder saber si va a bajar o subir un activo subyacente. Puedo tener unas previsiones, pero luego ya veremos si el mercado es caprichoso. En este caso, y cuando hablamos de coberturas, lo que estoy haciendo es minimizar unos riesgos relevantes para un agente económico. Y eso es lo más importante, que está fuera de lugar lo que yo piense que vaya a hacer el activo subyacente. Ese cliente necesita, esa compañía aerolínea necesita gestionar el precio del petróleo y el dólar, compañía europea, obligatoriamente con independencia de lo que piense yo que va a hacer el eurodólar o lo que independencia de lo que va a hacer el petróleo. ¿Por qué? Porque si yo me equivoco en mis previsiones, esa compañía desaparece o entra en pérdidas ese año, con movimientos relevantes y sobre todo, como hemos visto, márgenes del 5%. ¿Vale? Eso es relevante. Entonces, muchas veces no es una decisión de inversión, sino una decisión de preservación, una decisión de gestión financiera adecuada. Es muy importante ese rol y eso es lo que tenemos que construir, porque muchas veces cuando hacemos una cobertura, tanto a la alza como a la baja, pensamos que lo que queremos es que el derivado nos dé beneficio. No, no, no. Yo lo que he hecho es materializar un riesgo, bloquearlo. Yo no sé si me va a dar el beneficio el derivado o el activo subyacente. No lo sé. Lo que he hecho es minimizar ese riesgo que tenía. Y eso es lo importante, porque generalmente lo intentamos llevar a decir, no, pues los mercados en efecto han bajado, han subido, la cobertura o el derivado nos ha dado. No, no, la cobertura ha hecho su función. Si era cubrir una caída, ha cubierto. ¿Dónde vas a tener la pérdida? En las acciones que tú tienes. Típico riesgo de mercado. Tú tienes unas acciones a día de hoy, los mercados han vuelto a recuperar, no puedes vender y dices, joder, y si vuelve a bajar, me vuelvo a quedar, o sea, vuelvo y yo solamente puedo vender después de verano y no sé lo que va a pasar en verano. Ahora mismo no puedo vender por los motivos, imagínate, fiscales, legales de la compañía, etcétera. Y me quiero cubrir del riesgo. Si yo vendo futuros del mercado y acierto, o sea, no acierto, no es que es acierto, y el mercado cae, yo habré cubierto mi cartera de acciones hoy, día 22 de mayo. Si el mercado cae, mis acciones van a valer menos y el beneficio, en teoría, me lo va a cubrir esa venta de derivados. Pero es como si lo vendiese a día de hoy, pero hoy no podía. Tenía un impedimento legal, no me permitía, o un problema fiscal. Hoy no podía y solamente tenía que trasladar a eso. Esa gestión es diaria, esa gestión nos va a pasar con muchos clientes que no pueden vender determinadas carteras por temas fiscales, que no pueden vender por temas, incluso porque son directivos y tienen un peso importante y hasta dentro de 2 años no tienen la capacidad de vender esas acciones, pero están máximos históricos y quieren asegurar su jubilación. Eso es el día a día, pero como las acciones, como cubrir riesgo de tipos de interés, riesgo de divisa, materias primas en procesos productivos, sean empresas financieras o no financieras, es decir, el abanico de posibilidades es altísimo, ¿vale? Y ahí se abre una oportunidad profesional muy relevante, ¿no? Y muy importante. Bueno, al final pues, me he quedado con esto de las materias primas, que espero que os haya quedado claro y no he podido introducir las opciones, pero tranquilos, que como en breve tendremos una sesión de esas dobles, seguro que recuperamos terreno. Y ya con lo de hoy, con la sesión de hoy, terminamos el mundo de los futuros, ¿vale? Y ya nos empezamos a introducir en un derivado, también hemos dicho, muy diferente al mundo de los futuros, pero cuyas características o sus objetivos son los mismos. O invierto y utilizo eso para invertir o lo utilizo como cobertura para riesgos, los mismos riesgos que tenía del activo subyacente. Las opciones vamos a trabajarlas sobre los mismos activos que hemos venido viendo hasta ahora, sobre las divisas, sobre los tipos de interés, sobre las materias primas, sobre los tipos de índices, acciones, etcétera. No cambia nada, lo único que cambia es un instrumento derivado diferente. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud? ¿Muchas o no? Bueno. Bueno, fenomenal, Julián. Bueno, pues nada, agradeceros la atención prestada. También aprovecho para adelantaros que va a haber un taller el 6 de junio y el 20 de junio de simulación de modelos cuantitativos, donde se va a hacer un ejercicio que es muy práctico para el mundo de la gestión patrimonial,
con series en grupos pequeños, estar atentos a la información que se os va a ir dando en la aula de información general, porque es muy interesante, os va a ayudar a entender también cómo se analizan o cómo se trabajan los datos para tomar decisiones, ¿vale? Os aprovecho este momento para decíroslo, lo iré comunicando también en las aulas de información general. Y bueno, y por lo demás, pues desearos una magnífica semana. Como siempre, estaré en los foros pendientes para cualquier duda o inquietud que tengáis y espero que en los próximos días ya tenga supervisada vuestra actividad 2 para daros feedback de la misma. Que tengáis una magnífica semana y nos vemos la semana que viene.